Hola, hola amigos, qué gusto que me estén acompañando una semana más en su podcast Todo y Nada. Buenas tardes, días, noches o a la hora que me estén escuchando. Yo soy su anfitrión Nono y pues primeramente quería pedirles una disculpa amigos porque esta semana pues no salió el capítulo. La verdad es que estuve bastante ocupado con muchas cosas del trabajo y me impidieron pues terminar y poderlo subir, pero pues el día de hoy ya estamos y la verdad es que todo este tiempo no crean que no hice nada, la verdad es que estuve investigando bastante para poderles traer un tema muy bueno, muy bien preparado, entonces espero que sea de su agrado. Y antes de empezar con el capítulo de hoy, quiero mencionarles que, bueno, para empezar ustedes ya saben de qué trata, porque por ahí los que me están siguiendo en redes sociales, en la página de Facebook oficial de Todo y Nada y en el Instagram oficial de Todo y Nada, ya se dieron cuenta de que vamos a hablar el día de hoy. Así que, pues primeramente quiero comentarles que pues yo no tengo la respuesta a todo, tampoco tengo, o lo que les voy a decir es lo verdadero, simplemente es una investigación. Recuerden que las historias siempre tienen muchas versiones, entonces a mí me encantaría que cuando escucharan el podcast al final, si tienen dudas o algo, pues escríbanme y con mucho gusto las vamos aclarando, o si no, invitarlos a investigar. La verdad es que cada día vas encontrando cosas nuevas y diferentes, y miren que este tema del cual vamos a hablar el día de hoy dio para bastantes historias, leyendas, especulaciones que la verdad es que pues están súper interesantes. Y además me llamó mucho la atención que mucha gente cuando vio las publicaciones en las redes sociales no conocen el tema, no conocían sobre este hecho histórico tan interesante que pues ya les digo, ustedes ya saben, ahorita no les voy a decir el título, más adelante. Pero me dio bastante gusto poder traer un tema que pueda ser interesante para todos. Y la verdad es que les vuelvo a repetir, lo investigué bastante. Entonces, pues miren, vamos a entrar de lleno al tema. Así que chicos, acompáñenme porque quiero platicarles que corría el año de 1901. En Madagascar se inauguraba la primera autopista del mundo. Estados Unidos se negaba a aceptar la independencia de Cuba. Se descubre en el sur de África niños y mujeres que mueren en los campos de concentración británicos y en Europa se entrega por primera vez el premio Nobel. Pero en nuestro país estaba ocurriendo muchas otras situaciones políticas y sociales que llevarían en boca de todos ese periodo tan controversial para la historia nacional, mejor conocido como el Porfiriato, donde en ese mismo año Porfirio Díaz cumplía 17 años en el poder y acumulaba 2 periodos más de manera interina. Y es aquí donde este mismo año Anselmo Bello encabezaba el Plan del Zapote contra la dictadura de Díaz. De igual manera, el gobierno enfrentaba y ponía fin a la Guerra de Castas, un movimiento que se desarrolló en el sur, específicamente en la península de Yucatán, donde los grupos mayas se levantaron contra blancos y criollos y terminaría así cuando el ejército tomaba la población de Chan Santa Cruz. Pero si la presión política no fuera suficiente, el agraciado y no menos atacado, José de la Cruz Porfirio Díaz Morín, sufrió el golpe más fuerte, tanto para su gobierno como para su persona, y que lo llevaría a convertirse en la leyenda más interesante y muy poco hablada y también muy poco comprobada de un involucramiento de un pariente de la familia presidencial, más específicamente de su yerno, involucrado en el tabú más grande de la sociedad porfirista. Así es, amigos, bienvenidos a Todo y Nada, porque el día de hoy nos vamos a sumergir en los anales de la historia y de la famosa leyenda del yerno de México, y del hecho más escandaloso del siglo XX. Así es, bienvenidos, porque el día de hoy les voy a hablar del baile de los 41, o tal vez 42. Para el año de 1901 nos encontramos con un México a la vanguardia, un país donde el crecimiento militar e industrial podía competir con cualquier país del mundo. El dólar estaba a la par del peso mexicano. La economía se encontraba en su máximo auge. La minería y la industria dirigían el país hacia el futuro. México era una potencia en crecimiento y en progreso. Sin embargo, déjenme les digo que socialmente estábamos muy marginados. La sociedad estaba aplastada por los bajos sueldos, la desigualdad social, la cual era demasiado marcada. Las clases sociales altas aplastaban a las más pobres. Existía en la abundancia la escasez de miles de personas que morían
día a día a manos de capataces, por hambre, en minas, consumidos por las deudas de las tiendas de raya. En fin, México era un ejemplo muy grande de los contrastes sociales que aquejaban a las sociedades del siglo XX. Sin embargo, Díaz amaba glorificar el crecimiento afrancesado que México iba teniendo. Por ello, se celebraban fastuosos bailes, grandes eventos. Se despilfarraba el dinero público que bien podía ser utilizado para la gente. Díaz buscaba y vivía construyendo una utopía de un México muy alejado de la realidad. Y en este contexto podemos hablar de un hecho tanto escandaloso como particular. Y es que recordemos que Porfirio Díaz es muy criticado por haber durado tanto en el poder y por haber llevado al país por un periodo de pobreza extrema. Creo que pues no podemos equiparar o comparar ambas cosas, ¿no? Porque el crecimiento industrial y nos puso en la vanguardia, sí nos puso como a México en el mapa. Sin embargo, pues a costa de ¿qué? De todo el pueblo y la marginación social. Así que yo creo que no puede haber un crecimiento tan grande como el que Porfirio Díaz quería, sin poder jalar también con los que estaban hasta abajo. Entonces es ahí donde viene la crítica más grande, porque pues en crecimientos económicos, pues en realidad es que nos encontrábamos en bastante buen lugar. Y ante todo este contexto, déjenme les hablo de Amada Díaz Quiñones, también conocida como la princesa del Porfiriato. Ella es una de las piezas importantes para desentrañar todo este interesante suceso. Déjenme les cuento que ella fue la primera hija y favorita del general Porfirio Díaz, quien tuvo con su primera esposa, doña Rafaela Quiñones. Amadita, como le decían de cariño, conoce en la primavera de 1887 a quien más adelante se convertiría en su esposo y el artífice central de toda esta trama que el día de hoy nos trae aquí con ustedes, el quien fuera el afamado y también menospreciado Ignacio de la Torre y Mier, miembro de una familia acaudalada perteneciente a la élite que más tarde pertenecería a toda su familia junto con su suegro, el general Díaz, y donde la joven pareja tuvo un romance muy fugaz, lo cual lo llevó que para el año de 1888 se casaran y así empezarían un tórrido matrimonio marcado por la traición, la mentira y la doble vida que Mier llevaba y que estaría en boca de todos hasta su culminación. Déjenme decirles que también hay un pedacito que habla que dentro del matrimonio de Amada y de Ignacio hubo bastante violencia por parte de él contra Amada. En una ocasión se cuenta que Porfirio Díaz se encontraba de visita en la casa de su hija y Ignacio de la Torre y Mier llegó bastante tomado y pues la atacó de cierta manera y al parecer hubo golpes, a lo cual pues Porfirio Díaz no pudo ocultar su descontento y se dice que mandó golpear a Ignacio de la Torre y Mier de una manera para darle un castigo ejemplar. Y quiero que entendamos algo, porque tal vez a lo largo del podcast, a lo largo del capítulo, se pueda prestar a que estamos atacando a Ignacio de la Torre y Mier. Y no lo estamos señalando o atacando su figura como tal, ni por su doble vida, ni por su supuesta homosexualidad, ni por sus problemas personales que él tenía. Por ello es importante rescatar que al final del hecho, como tal del baile, no era más que un momento de desahogo, una forma de poder ser y actuar como cada persona quería, ser ellos mismos, en una sociedad donde la homosexualidad era un tabú. Era un tema que no se tenía que hablar y que tenía que evitarse a toda costa, ya que las sociedades buscaban ser tratadas de manera de que este tipo de problemas no existieran, y que aquellas personas que eran abiertamente homosexuales eran tratadas como enfermas, y la homosexualidad como un padecimiento, que en la actualidad sabemos que no es así. Déjenme les cuento que, entre comillas, para este padecimiento existían bastantes castigos ejemplares. Primeramente, llamarle a la persona como un enfermo, y era enviado a cárceles, manicomios o asilos, y muchas veces hasta los paredones. Y qué peor que la manera más cruel, la humillación social. Pero todo era diferente para todos aquellos que eran disimulados, entre comillas, pues ellos eran vistos como gente importante y ejemplar. Entre todos los castigos que había para los homosexuales estaban los electrochoques, los encierros, las golpizas y las violaciones. En fin, el porfiriato era el peor momento de la historia para ser abiertamente homosexual. Para la época, la realización de bailes donde concurrían solo hombres o solo mujeres, pues se hacía con frecuencia, aunque de manera clandestina, debido a la discriminación y la condena pública hacia la diversidad sexual que era atacada en esta época. Diversas fuentes citan la realización de fiestas y eventos públicos como desfiles con hombres y mujeres
trasvestidas, aunque se justificaban como fiestas de disfraces. Igualmente era costumbre que los hijos de la clase alta de la ciudad pasearan por la calle de Plateros, hoy calle Madero, en sus ropas el último grito de la moda. Y es así como fueron conocidos como pollos o lagartijos, que era una palabra despectiva para todas las personas que hacían alarde de su magnificencia económica, y los cuales eran comúnmente asociados con el ocio, la vanidad y la holgazanería. Y estas personas también eran hostigadas por la policía por parecer afeminados. Quiero comentarles que el gobierno se dedicó a erradicar todo lo que podía sobre el infame baile de los 41, así que en la actualidad no conocemos muchos datos, ni nombres de los autores o participantes, mas sin embargo, tenemos el dato de unos cuantos que, encaminados con la leyenda de Ignacio de la Torre y Mier, los nombres empiezan a figurar, entre los que encontramos obviamente pues al yerno de la nación, y muy interesante dato, que este dato yo no lo conocía, se encontraba Antonio Adalid, quien fuese el ahijado del emperador Maximiliano I y Carlota de Bélgica. Además, entre la lista podemos encontrar a Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval y Jesús Solórzano. Estos nombres los hemos encontrado porque en los archivos, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Nación están algunos nombres de ellos, pues por ese famoso arresto. Pero entremos de lleno al famoso baile. El hecho en sí, que hemos esperado tanto para escuchar. Tras varios días de organización, la aristocracia de Sodoma, como le llamaban después los medios, organizó y alquiló una casa con la finalidad de poder realizar la reunión ahí, en el número 4 de la calle de La Paz, en la colonia Tabacalera. La fiesta incluía, entre muchas otras cosas, la rifa del Pepito, lo cual era la rifa para estar con un trabajador sexual conocido como bigotes rizados. Bailes, recitación de lectura de la época, bebidas, comidas, en fin, una verdadera tertulia a la que solo le faltaba un ingrediente para hacerla legal: las mujeres. Y es que estamos viendo, ellos no se reunían tal vez había algunas otras situaciones, sin embargo, eran más como tertulias intelectuales, y pues ante la necesidad de ser como eran, porque no podemos atacar esta idea. Se cuenta que cerca de las 10 de la noche, una cantidad de carruajes elegantes se amontonaron en la mencionada casa, y lo cual empezó a llamar la atención de los gendarmes que se encontraban en la zona, alertándolos. Dejaron que siguiera el dicho festejo dentro de la casa. Ante el escándalo de aquella fiesta y cerca de las 3 de la madrugada, los gendarmes llamaron a la puerta de la casona, y es así como, sorprendidos, fueron recibidos por un hombre vestido de mujer. Ante este escándalo, los gendarmes no hicieron más que allanar la morada, entrando por la fuerza y tratando de arrestar a todos los participantes, donde una nota periodística de la época relata lo siguiente, y cito: la noche del domingo fue sorprendido por la policía en una casa asesoría de la cuarta calle de La Paz, un baile que 41 hombres solos verificaban vestidos de mujeres. Entre algunos de esos individuos fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por Plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señora, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados, y en la cara tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se ha dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. No daremos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado totalmente asqueroso. Y es así como recitaban todas las notas de esta época al darse cuenta de este fatídico hecho. Los gendarmes catearon toda la casa, donde en una habitación encontraron al famoso bigote rizado esperando por su premio, y a más personas vestidos de manera escandalosa. Dependiendo de la fuente es la cantidad de personas vestidas. Hay quienes dicen que eran 21 hombres vestidos de mujeres y otros 21 de manera elegante vestidos de hombre, y el número varía, pero lo que sabemos es que al menos 41 hombres fueron detenidos. Entre todo el tumulto entra la leyenda, donde se menciona que dentro de estas 41 personas existía un miembro 42,
el cual nunca fue comprobado a ciencia cierta, pues no se existen los registros de la detención. Bueno, se cuenta que entre todo este cateo que hubo en la habitación, se encuentra en una de ellas a Ignacio de la Torre y Mier. Uno de los gendarmes lo encuentra. Y entonces al verse acorralado de decir, es el yerno de la nación, es el yerno de Porfirio Díaz, ¿cómo me voy a meter a arrestarlo? Y también a sabiendas del escándalo social que produciría la detención del mismo, decidió dejarlo escapar por las azoteas aledañas. Pues nadie quería echarse encima a Porfirio Díaz y tratar de evitar este escándalo, que al final y al cabo terminó siendo un hecho que estuvo en boca de toda la sociedad mexicana de ese entonces. Una vez entrada la policía al inmueble, se procedió con pedir refuerzos para poder arrestar a todos los hombres vestidos como tales. Todos fueron dirigidos a diferentes cuarteles, por ejemplo. Al cuartel del batallón 24 de la policía fueron dirigidos todos aquellos hombres vestidos de mujeres. Y todos los vestidos como hombre fueron llevados a el cuartel de la policía montada. Y déjenme decirles que aquí hay algo también muy interesante. Cuando se dio cuenta de todo este asunto de la detención, se descubrió que se realizó una detención ilegal, ya que jurídicamente la homosexualidad no ha estado prohibida como tal en el país. Y al ser ilegal y arbitraria, y además haber violado los derechos humanos de todos los detenidos, se trató de detener a toda costa a la prensa y poder reprimir con el fin de no mencionar el hecho. Y muchos entendieron este punto y también trataron de que no saliera a la luz la posible aparición o involucramiento de Ignacio de la Torre y Mier, pues esto traería problemas a la familia presidencial en su reputación y frente a su postura política. Los principales periódicos de la época hablaban del hecho. El Hijo del Aguizote, periódico elaborado precisamente para atacar la figura de Díaz, hablaba a toda costa de esto. Y los grandes periódicos hablaban de lo asqueroso y vil que había sido encontrar a estos hombres dentro de este apartamento. Y entre todos estos datos que podemos encontrar de los medios de la época, encontramos los grabados, el que fuera el grabado más importante, y que se lo debemos a José Guadalupe Posada, quien fuese el creador de la Catrina, quien elaboró un cartel que pasaría a la historia con el siguiente texto: los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz. Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atosbaron un gran baile singular. 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaba al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de tazo y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Y es así como empezó el suplicio de todos aquellos participantes, porque para empezar la prensa no dejaba de humillarlos frente a toda la gente, pero digamos que, entre comillas, lo bueno de todo esto es que nadie sabía los nombres de los participantes, y es que esto fue lo que se trató de impedir. A los que contaban con familias importantes y cuantiosamente ricas, fueron pagados sobornos para desaparecer los nombres de cada uno de los miembros o familiares, y así pasó por alto el vergonzoso hecho. Los 41 detenidos primeramente los primeros 41 detenidos primeramente fueron forzados a barrer las calles con sus vestidos puestos y humillados por la policía de la época. De igual manera, se evitó a toda costa que testigos y periodistas pudieran estar presentes. A los no tan afortunados y que no podían pagar un soborno fueron expulsados de la ciudad y enviados a Yucatán a la cárcel de Belén, donde tuvieron que someterse a servicios militares con la advertencia que en caso de guerra o enfrentamiento ellos serían los primeros en salir. Cabe mencionarse que de los 41 arrestados, a Yucatán solo llegaron 19 o 20 que no pudieron pagar su libertad, y son los nombres que yo les mencioné al inicio. De esta manera,
El número 41 se convirtió así en el San Benito de los homosexuales, pues el número 41 en México no tiene ninguna validez, ni oficial, y resulta muchas veces ofensivo. La influencia del hecho fue tal que en la parte oficial y militar de México se pasa por alto el número 41. No hay ningún ejército, regimiento o batallón que lleve el número 41. No hay nómina que tenga renglón 41. No hay nomenclatura municipal con el número 41. Y en esta época nadie cumplía 41 años, pues nadie iba a cargar con semejante estigma asociado con tan fatídico hecho. El baile de los 41 es una parte de la historia que nos muestra la injusticia por la que la gente pasaba por no tener un apellido o dinero. La manera en que, si bien el país crecía, la sociedad moría a manos de unos cuantos, donde ser tú era motivo de costarte la vida y donde los derechos humanos y civiles eran pateados como un balón de fútbol. México era un parteaguas para las grandes industrias y para los grandes progresos, pero también era un referente para el pisoteo de los derechos de las personas. Denle pan al pueblo, circo y pan. Todas estas frases que Porfirio Díaz decía, si bien el dictador fue bueno, también fue un dictador malo. Y entonces yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿crees que hemos cambiado en algo? Yo soy tu amigo Nono y espero que el día de hoy este tema les haya encantado como a mí. No olviden seguirme en mis redes sociales y compartir el podcast con sus amigos. Abrazo fuerte a todos y nos vemos en la próxima, que no se pueden perder el siguiente capítulo de su podcast favorito, Todo y Nada. Hasta la próxima, amigos.